Muy buenas noches. Gracias por estar aquí y qué bueno que estén aquí. Va a quedar grabada la conferencia, o sea que luego la pueden ver, se les mandará el link y la pueden compartir con todas las personas que quieran, porque la idea es que esto le sirva, le llegue a mucha gente y le sirva a muchísima gente, ¿sí? Mi nombre es Luz Dari Parra Hoyos, yo trabajé 15 años como auxiliar de enfermería en lo que antes era la Clínica León 13. Allí tuve la fortuna de conocer a un médico urólogo llamado el doctor Erinulfo Londoño Correa, que ya partió de este plano hace rato, en el 2002. Y estando trabajando en el servicio de neonatos, él un día nos dio una charla, nos invitaron, yo estaba en el turno de por la noche y nos dijeron, quienes quieran estar en una conferencia que va a dar un médico en la sala de lactancia, ahí pueden estar. Yo estuve en esa conferencia, él estaba hablando de algo que él llamó teoría de guión mental personal. Y la verdad, se me chorreaba la baba, me editaba babero, ¿sí? Porque yo era fascinada. A la semana siguiente él volvió a dar otra charla y yo le dije, doctor, yo quiero aprender eso. Y me dijo, ve, llámate a la secretaria y te inscribís para uno de los cursos. Entonces yo me inscribí para uno de los cursos, inmediatamente también pedí cita porque yo mantenía con frecuencia una bursitis en el brazo derecho. Me impedía peinarme, me dolía. Entonces yo conseguí la cita con Eri, fui a esa cita con él y cuando yo salí de esa consulta sentí como si estuviera caminando a 1 metro del suelo, como si estuviera levitando, de lo fascinada que estaba. Además, se me olvidó pagarle la consulta. ¿Cómo les parece? Y como la secretaria ya no estaba, porque era yo la penúltima de la cita, después venía un señor que era ya para un tema de urología, entonces yo vi que no había secretaria, nadie me cobró. Yo estaba levitando y a mí se me olvidó pagar. Me acordé por allá en la Avenida Oriental, porque él tenía el consultorio en esa época, allá en el 92, tenía el consultorio en Caracas. Y entonces yo, ay, jue madre, un teléfono público, llame doctor, vea. No, le tuve que dejar la razón con el acompañante. Doctor, qué pena, que se me olvidó pagarle, que yo vengo esta semana a pagar. Bueno, luego fui y me inscribí a los cursos de teoría de guión y desde entonces no, pues tampoco nunca lo intenté, separarme o dejar de lado la teoría de guión mental personal, sino que eso se volvió para mí algo que va conmigo, ¿sí? A partir de ese primer día, en abril del 92, que yo fui a la primera clase del curso de guión mental personal, yo quedé fascinada y yo dije, yo quiero estudiar a Jung. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo fascinante, muy teso con todas las cosas que él descubrió. Y entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar. Me puse a estudiar psicología y en cuanto terminé, a los 2 meses me fui para Barcelona a estudiar a Jung, a hacer un máster en Jung. Allá seguí estudiando otras cosas porque en mi película, el guión mental es la película que nos hacemos en nuestra mente inconsciente cuando estamos pequeños, ¿sí? Desde que estamos en el vientre. Y es más, desde antes de llegar al vientre de la mamá. ¿Y eso por qué desde antes? Porque es que nuestra vida empieza realmente en el vientre de nuestra abuela. ¿Cómo así que empieza en el vientre de la abuela? Claro, porque es que los que son médicos saben, por la embriología, que cuando mi mamá nació ya tenía todos los ovulitos, todos los huevitos, que después se iban a desarrollar. Y uno de esos huevitos fue fecundado por un espermatozoide de mi papá y de ahí nací yo. Por lo tanto, mi vida empezó en el vientre de mi abuela. Y por lo tanto, yo ya traigo historias de mi abuela, ¿sí? Entonces, en mi película, en mi guión mental, yo desde que estaba pequeña, yo me dije, yo voy a estudiar toda la vida. Y me encanta estar estudiando y aprendiendo porque hay tantas cosas para aprender en esta vida y tan fascinantes.
El caso es que entonces allá en Barcelona estudié otro montón de cosas, programación neurolingüística y otra cantidad de cosas. En el 2006 yo me fui a Francia, a Montpellier, a hacer un curso de una señora que podríamos decir que es muy volada, porque ella dice que ella canaliza a un iluminado llamado Ramtha, ¿sí? Entonces ella ya después enseñaba, ya ella se presenta más es como JC Knight. Si de pronto han visto física cuántica y han visto la película de la ley de la atracción, ella aparecía ahí, y en otras películas o documentales de física cuántica. El caso es que yo dije, uy, yo voy a seguir estudiando esto, me tocaba viajar a Francia, pues, pero yo voy a seguir estudiando esto. Y a los pocos días de llegar de allá, ya tenía la fecha yo para el siguiente curso, cuando llega un señor, una amiga, hablando con una amiga, me dije, ve, ¿cómo te parece que empezó esta formación, tal cosa? Ah, eso me interesa, eso me gusta mucho. ¿Y qué? ¿Y cuándo es? ¿O qué? En tal fecha. Y yo, ay, hijo de madre, yo ya tengo programado que voy a ir a Francia a un curso, pero no importa, esto me interesa más, yo voy a esto. Entonces era con un señor que a algo le llamó biología total de los seres vivos. Listo. Empecé a formarme en el 2006 con ese señor y al cabo de 2 años de estar estudiando con él, hice 10 módulos de 5 días, encontré otra cosa, que el origen es el mismo, solo que otro señor lo bautizó con otro nombre. Entonces, después yo qué hice, junté varias cosas y lo llamé bioreprogramación. Hablamos de biología, hablamos de programas y hablamos de cambiar programas. Es eso. Yo no me he inventado nada, simplemente junté cosas que todas me parecen muy valiosas y muy poderosas, y entonces les pongo solamente mi esencia. Ese es mi toque personal, ¿sí? El toque secreto, como diría el de las galletas ducales. Este señor, ahí estaba muy joven todavía, el doctor Hammer, Rike Gerd Hammer. A los 22 años ya era teólogo, es un señor de origen alemán, falleció el año pasado, el 2 de agosto, lamentablemente, sin que le dieran un premio Nobel, que ojalá algún día se lo reconozcan y se lo den porque se lo merece hace muchos años. A los 26 años se hace médico. Él se hace teólogo por su propia historia, porque la historia de cada quien, por ejemplo, todos los que trabajamos en el área de la salud, eso no es azar. Trabajamos ahí porque de manera inconsciente estamos buscando ayudar a que alguien de nuestro clan se sane de alguna manera. Yo, ¿por qué trabajé en enfermería primero y el servicio donde más me gustaba trabajar era urgencias? Porque había que ir corriendo rápido, venga, no sé qué, póngale la vena, haga esto, llévelo a cirugía, no sé qué, sí, todo rapidito. ¿Eso por qué? Por mi propia historia. Porque cuando antes de mí, mi mamá tuvo un aborto. Entonces vivía por allá en el monte, viajaban en bejuco o en mula, si había. Entonces, mi mamá tuvo un aborto y estuvo a punto de morir desangrada. Entonces, de manera inconsciente, con la enfermería, yo buscaba salvarle la vida a mi mamá. ¿Sí? Después, ¿por qué estudié psicología? Para ayudar a sanar los traumas de todas las pelas que nos dio mi papá y de los cuernos que le ponía a mi mamá, y que todos sufríamos con eso. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos y a lo que nos dedicamos no es porque sí. Eso se llama estar reparando. Y si además de pronto pasan 2 cosas. A mí me gusta mucho mi profesión, me encanta, pero hijo de mamá, como gano de poquita plata con esto. O, ay, se esfuerzan y trabajan y luchan y ganan muy poquito. Esa es una, está reparando. O 2, gano mucho billete, pero yo no soy feliz con lo que hago y me gustaría cambiar de profesión. ¿Qué pasa? Estoy reparando, ¿sí? Entonces, yo
ya les conté por qué yo primero trabajé como auxiliar de enfermería, desde chiquita quería estudiar medicina, cuando llegó el momento no pasé a la universidad, a la de Antioquia, que era la que mi papá podía pagar, entonces bueno, haga auxiliar de enfermería, luego siga mirando a ver si puede entrar, hasta que finalmente hice psicología, luego me fui a estudiar a Jung, como les dije, bueno. Entonces la historia de Hammer es muy interesante, detrás de cada persona hay una historia. ¿Qué pasa con el doctor Hammer? Él se hace teólogo porque su papá, entre comillas, es teólogo. Y él encontró lo que encontró gracias a que él tenía que ir más allá de lo que aparentemente se ve. El papá, mejor dicho, la mamá, está casada con un señor que es un pastor protestante, un pastor de iglesia, un teólogo. Entonces la mamá está casada con ese señor y resulta que se echa una canita al aire con el cuñado, o sea, con un hermano del papá, y nace Hammer. Entonces Hammer tenía muchos conflictos, muchos problemas con su papá. Yo no les cuento eso por chismosa, sino que es muy interesante la historia. El nombre de él, el Ger, que es alemán, significa hierro de lanza. Y él a su primera ley biológica la llama la ley de hierro del cáncer, la palabra hierro. Y él encuentra lo que encuentra porque él no se conforma con que en una radiografía veo esto o a simple vista se ve una fractura, sino qué es lo que hay más allá, hay que ir más allá, ¿sí? Entonces él se hace teólogo, pero simplemente por complacer a su papá, con quien tenía muchos conflictos, que realmente no era el papá. Luego se hace médico a los 26 años, a los 37 años se hace especialista en medicina interna, además estudió física, él también era físico, era un científico, ¿sí? Y después ya es profesor universitario. ¿Qué sucede en la vida de Hammer? En el 78, él además inventó varios aparatos médicos, entonces él inventó un escalpelo, él inventó una cama especial para hospitales, etcétera, etcétera. Entonces él dice, bueno, con las patentes de mis inventos ya tengo con qué vivir bien, y era un hombre muy altruista y se quería ir a vivir con su esposa y sus hijos, la esposa es italiana, se quería ir a vivir a Italia, a la isla de Córcega, a ayudar a la gente a hacer consulta para los necesitados. Solo que estando allá, su hijo, estaba en un barco y otro señor, este personaje, dispara para el barco donde está Dirk Hammer, hiere a Dirk en una pierna y Dirk hace una gangrena y finalmente muere en los brazos de su padre. Muy pocos meses después, Hammer hace un cáncer de testículo y su esposa hace un cáncer de ovario. Hammer sobrevivió, no le daban más de un 1% de posibilidades de vida. Él sobrevivió, su esposa murió después de varios cánceres que los médicos llamarían metástasis y que Hammer dice las metástasis no existen. Entonces, como les digo, sobrevivió hasta el año pasado e incluso sobrevivió a 10 atentados que le hicieron. Me imagino que es porque era en Europa y los de allá no son muy expertos, ¿sí? Porque si hubiera sido aquí, lamentablemente, qué pena decirlo pues, pero a lo mejor no hubieran fallado, ¿sí? Y estuvo 2 veces en prisión, lo cual este señor nunca fue a prisión, porque es que era un heredero de la corona de Saboya, ¿sí? Entonces él nunca fue a prisión. Después voy a comentar por qué. Entonces Hammer se plantea, ¿qué tiene que ver la muerte de nuestro hijo con que nosotros hayamos hecho un cáncer? ¿O qué tiene que ver este cáncer con la muerte de nuestro hijo? ¿Será que tiene que ver? Y él cuando eso trabajaba como internista en el departamento de ginecología de un hospital en Tübingen, entonces él empieza a investigar y le empieza a preguntar a todas las pacientes que llegan, ¿qué pasó antes de que usted hiciera ese cáncer? Y él empieza a preguntar. Entonces llega a la primera ley biológica.
Él en el 81 presenta las dos primeras leyes biológicas, porque estaba haciendo un doctorado y él las presenta. Detrás de las puertas le dice: doctor, usted tiene toda la razón, pero eso no se lo podemos aprobar. No le podían aprobar la verdad que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque eso es irse en contra de las farmacéuticas, ¿sí? Y eso es un negocio muy bien montado. Entonces, eso da mucho billete, es el segundo renglón en la economía mundial, los medicamentos. Entonces, la primera ley biológica es a la que llaman la ley férrea o la ley de hierro del cáncer. Esas leyes son aplicables y comprobables con todas las personas. Entonces, el primero presenta dos leyes, después presenta las otras tres. Que la primera ley de hierro tiene 3 criterios. ¿Y cuáles son esos 3 criterios? Entonces, él dice que no los debemos llamar enfermedades, que no hay enfermedades, sino que por eso se ponen entre comillas, toda llamada enfermedad o programa especial con sentido biológico se inicia con un síndrome de Dirk-Hammer. Él lo llama así porque fue lo que él vivió. Su hijo se llamaba Dirk y eso es un bioshock, es decir, un impacto o shock biológico, y ocurre de manera simultánea en 3 niveles: a nivel de psique, a nivel de cerebro y a nivel de órgano. Ese es el primer criterio, ya se los voy a ampliar. Entonces, estamos tranquilos por la vida y de repente viene y aparece el peligro, es dramático, es inesperado, es vivido en soledad y no le encontramos solución en el tiempo. Entonces, el primer criterio es: todo programa especial con sentido biológico de la naturaleza empieza con un bioshock, ¿sí? Que es un evento dramático, inesperado, vivido en soledad y no le encontramos solución en el tiempo, ¿sí? ¿Eso está claro? Bien. ¿Qué pasa? A nivel de psique, cuando eso sucede, nosotros empezamos a pensar y a pensar y a pensar. Por ejemplo, va una mamá con su hijo de 5 años, va bajando las escalas y el niño va corriendo y ¡pras!, se cae. Entonces queda inconsciente, se da un guarapazo impresionante, el niño queda inconsciente. Entonces la mamá corre, lo lleva al hospital, entonces allá sigue inconsciente, está muy mal, tac, etcétera, etcétera. Le dicen a la mamá: al niño hay que tenerlo en cuidados intensivos. Y la mamá piense y piense y piense: mi niño, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pierde el apetito, pierde el sueño. Entonces, a nivel de psique empezamos con pensamientos obsesivos. A nivel de cerebro se empieza a hacer algo que Hammer llamó, mejor dicho, no lo llamó Hammer así, los focos de Hammer. Hammer decía: aparece una diana en un lugar específico del cerebro. Y entonces esa diana no aparece en cualquier lugar del cerebro al azar. Entonces eso se impacta en un área muy específica y determinada del cerebro. ¿Qué es lo que se impacta? Hay como una especie de diana. Aquí hay que ponerle un poquito de fe para ver la diana. ¿Por qué lo llamaron focos de Hammer? Porque Hammer empezó a ver en los escáneres, en los TAC cerebrales, TAC simple, si es con contraste no sirve, es un TAC simple. Él empezó a ver que había unas manchas y que estaban en determinados puntos del cerebro. Entonces él fue a la Siemens, que es la que hace los tomógrafos. Vea, es que aparecen unas cosas ahí, le dicen en la Siemens: no, doctor, esos son unos artefactos. Y entonces él dice: no, no pueden ser artefactos porque no todos son mujeres, ni no todos tienen unas pinzas o no sé qué. Eso es alguna otra cosa. Entonces él empieza a observar mucho y observó muchos escáneres. Hammer documentó más de 40.000 casos. Lo que pasa es que después le allanaron la casa, se los quitaron, etcétera, etcétera.
Entonces los periodistas, porque él decía, es que aparece un foco en el cerebro, y los periodistas que se burlaban decían, los focos esos de Hammer. Entonces los dejaron bautizados los focos de Hammer. Entonces a nivel del cerebro, cuando pasa el bioshock, aparece una especie de biodiana en el cerebro. Y a nivel del órgano, en el momento en que se activa o se experimenta el síndrome de Dirkhammer o bioshock, un órgano específico se va a activar porque ya está programado para responder a eso. ¿Y por qué un órgano específico? Porque es un solo órgano el que se va a ocupar del conflicto para poder seguir nuestra vida tranquilos. Por ejemplo, para continuar con el caso de la mamá, si la mamá, el muchachito lleva 5, 6, 7 días en cuidados intensivos, la mamá no puede pensar en otra cosa más que en su hijo, no sé qué, pero digamos que al día 10 le dicen, señora, vea, su hijo está mejorando, tranquila, que lo vamos a pasar ya a cuidados especiales y seguro que en 3 días ya va a estar bien. ¿Cierto? Eso le pasa a la mamá. Ay, gracias a Dios, Dios mío, bendito, no sé qué, ¿verdad? Ya la mamá tranquila. En ese momento se empieza a resolver el conflicto. Ahí, a partir de ahí, es que esa señora va a empezar a tener síntomas. Y si es una mujer diestra, casi seguro que le va a aparecer una masita en la mama izquierda, no en la derecha, sino en la mama izquierda, que es la que tiene que ver con hijos. Y si lo que tuvo fue un conflicto con el marido, la masa le va a aparecer en la mama derecha. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, bueno. El segundo criterio es que en ese momento del bioshock, los contenidos del conflicto determinan la localización del foco de Hammer en el cerebro. O sea, no es en cualquier parte. ¿De qué va a depender que sea un cáncer lo que me dé? O lo que le dé a la persona, a mí no me va a dar nunca, lo que le dé a la persona o una enfermedad grave, ¿sí? ¿De qué va a depender? De la gravedad, de la intensidad, de cómo la persona percibe el conflicto. ¿Cómo lo asume? Sí, cómo lo vive, muy grave, una cosa muy horrible. Nosotros decimos muchas veces, ay, pero este sí se ahoga en un vaso con agua. Y otros dicen, pero bobada está sufriendo tanto. Pero esa persona está sufriendo mucho porque se ahoga en un vaso con agua, ¿sí? Entonces esa persona más fácil le va a dar una enfermedad, ¿sí? Bueno, cuando el conflicto ocurre, nuestro inconsciente asocia en fracciones de segundo un evento a un tema de conflicto en particular. Por ejemplo, yo este fin de semana estaba trabajando con un amigo y me dice, ve, yo quiero entender por qué es que yo me casé y al año mi mujer ya, que no, que estaba aburrida, que ya tenía otro. Yo quiero entender qué pasó. Ya desde los poquitos meses eso estaba mal. Empezamos a trabajar. ¿Qué pasó? Simplemente cuando él tenía 3 mesecitos de edad, la mamá lo abandonó. Salió y se fue y jamás la volvió a ver. Esa persona está totalmente desvalorizada. ¿Por qué? Porque si mi mamá no me quiere, ¿quién me puede querer en la vida? Entonces, si mi mamá no me quiere, yo tampoco me quiero. Y si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? La mujer tampoco lo puede querer, porque no se quiere a sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando es un conflicto de abandono que vivió antes en algún momento de su vida, después con un bioshock o un evento dramático, se le dispara la sensación que tuvo allá y entonces, y va a ser un problema que, por ejemplo, es una separación, entonces muy posiblemente hace un problema de piel. ¿Por qué? Porque con la piel es con la que contactamos, abrazamos al otro, o en fin, ves que solamente me da la manchita aquí, hay que mirar a ver si de pronto hay un piquito que a alguien le daba ahí y que está extrañando mucho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sea lo que sea el conflicto, la separación de una pareja, perdió una cría, y es nuestro sentimiento subjetivo el que determina cuál
parte del cerebro es la que va a recibir el impacto y por lo tanto en cuál parte del cerebro es que se va a hacer esa biodiana. ¿Sí? Bueno, un solo evento puede vivirse a la vez de varias maneras e impactar en varias áreas del cerebro. ¿Cómo así? Una persona que la despiden del trabajo puede vivir eso como: me quitaron mi espacio, yo ahí era muy feliz y me quitaron, perdí mi territorio. Cuando resuelva el conflicto de territorio, muy posiblemente, si es un hombre y es diestro, va a ser un problema de arterias. O lo puede vivir como: yo me sentía muy valioso porque tenía el trabajo en esa empresa, ahora ya no valgo nada, yo soy un don nadie. Y muy posiblemente va a ser un problema de huesos, ¿sí? Una artrosis, una osteoporosis, porque ya siente que ya no vale nada. O lo puede vivir como: hijo de madre, nos vamos a morir de hambre, yo soy el único que trabaja, estoy manteniendo 5 muchachos y mi señora que no trabaja porque cuida a los hijos, y entonces muy posiblemente haga una masa en el hígado. Porque el hígado es el laboratorio, es el que procesa los alimentos, entonces tiene que estar muy bien para poder captar todo lo que le llegue y almacenarlo. Entonces puede hacer una masa en el hígado. Depende de cómo lo viva. Si lo vivió de una sola de esas maneras, pues va a ser un conflicto. Si lo vivió de las 3 maneras, entonces va a ser las 3 enfermedades. Y si dice: uy, qué nota, qué bueno que me despidieron, yo tengo ahí, yo ahorré mucho, yo ya tengo 5 apartamentos, 3 taxis, me voy a poner a hacer Uber, me voy a dar unas vacaciones y no pasa nada, todo bien, ¿cierto? ¿Ese se va a enfermar o no se va a enfermar? Ese no se enferma, está contento, ¿cierto? Un programa inicial, o sea, una llamada de enfermedad inicial, un diagnóstico que le hagan a la persona puede crear otro conflicto. Cuando le dicen a una persona, entonces ahí llega lo que teóricamente llaman las metástasis. Teóricamente no, en la práctica también lo llaman metástasis. Hammer dice que las metástasis no existen, simplemente es un segundo conflicto. Entonces la persona va y consulta porque tiene una masa en la mama. Y entonces le dicen: uy, esa masita está como muy rarita, de pronto es un cáncer, me voy a morir. Y mientras le hacen la bendita biopsia, la mamografía, la ecografía, la no sé qué cuántas, está muerta de miedo. Mientras tanto, puede llegar a ser una masa en pulmón. Entonces después dicen: es que el 80% de las metástasis, o los que más metástasis se hace, es de pulmón. No es una metástasis, es el miedo a morir que tiene esa persona. ¿Sí? Un segundo conflicto. Bueno, entonces Hammer dice: las metástasis no existen. Y el tercer criterio de esa primera ley de Hammer es que ese programa especial, o sea, mal llamada enfermedad, programa especial con sentido biológico de la naturaleza, se desarrolla de principio a fin en los 3 niveles: a nivel de la psique, a nivel del cerebro y a nivel del órgano. Nuestro inconsciente biológico no distingue entre real, virtual, imaginario o simbólico. ¿Eso qué quiere decir? Estamos todos viendo una película. Estamos viendo la película Tiburón y de repente salta el tiburón y ¡ram!, se traga a alguien. Todos nos asustamos, ¿cierto? Y puede que una personita, un muchachito vio eso y después ya de adulto va por la vida y piensa que en toda la esquina le va a salir un tiburón. Pero hombre, los tiburones solamente están en el mar. Pero es que a lo mejor incluso cuando la mamá estaba en embarazo de esa persona, vio la película Tiburón, estaba súper asustada. Y después el muchacho va a estar viviendo esa situación, ¿sí? Bueno, entonces no distingue entre real, simbólico, imaginario o virtual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguien de aquí de casualidad ha dicho o ha oído decir a alguien que diga: es que no me trago a mi suegra? O la suegra que diga: yo no me trago a mi nuera, ¿sí? A mi nuera. ¿Habrán oído algo así por el estilo?
Si no podemos digerir una situación, entonces es muy posible que dé una gastritis. ¿Y qué pasa? Que la persona vivió una situación que no puede digerir o que no puede asimilar. Y cada vez que viva una situación que no puede digerir, se le va a disparar la gastritis. ¿Qué le va a pasar? Que le va a tocar estar tomando antiácido toda la vida, omeprazol, ranitidina, no sé qué, y no se le va a curar. ¿Por qué? Porque no ha resuelto el conflicto. Resuelve el conflicto, se acabó la toma de omeprazol. Bueno, Hammer habla de que es muy importante tener en cuenta la lateralidad biológica. ¿Eso qué quiere decir? No es lo mismo para un conflicto si la persona es diestra que si es zurda. Con esa señora que se le cae el niño por las escalas, como ella es diestra, muy posiblemente va a ser una masa en mama izquierda, porque la mama izquierda, el conflicto es con hijos o con la mamá para una persona diestra. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando una mujer diestra va a alimentar a su bebé, le va a dar el tetero, ¿en qué brazo lo coge? En el izquierdo, y le da con el derecho. Y si es diestra, ¿qué hace? Lo pone en el izquierdo y lo pone en el derecho y le da con el izquierdo. Entonces la lateralidad biológica es muy importante. No es lo mismo que una persona haga una ciática derecha a que la haga izquierda. No es lo mismo que se afecte la cadera derecha a que se le afecte la cadera izquierda, o la rodilla derecha a la rodilla izquierda, o el brazo derecho al brazo izquierdo. No es lo mismo. Entonces Hammer habla de la lateralidad. Si a esta señora que se le cae el niño fuese zurda, la masa en la mama la va a hacer en la mama derecha, porque para ella el conflicto es lo opuesto de para los diestros, ¿sí? La segunda ley de Hammer habla de las dos fases de todos los programas especiales con sentido biológico. ¿Eso qué quiere decir? Es muy sencillo. Aquí estamos por la vida, vamos bien, vamos tranquilos, por la noche tenemos sueño, nos acostamos a dormir, por la mañana llegamos, tenemos mucha energía, nos despertamos, nos levantamos, la vida transcurre, seguimos y la vida transcurre, digamos, normalita. De repente viene lo que es el DHS, síndrome de Dirkhammer o bioshock. Viene el evento que es dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución en el tiempo. Entonces empieza una primera fase, que es la que se llama fase de conflicto activo, ¿sí? Generalmente ahí no aparecen síntomas, en la fase de conflicto activo pocas veces aparecen síntomas. Cuando ya a la señora le dicen que el muchachito está muy bien, que se puede ir para la casa, entonces la señora entra en la segunda fase. Y aquí esto se llama posconflictólisis. ¿Por qué? Porque aquí le llaman conflicto activo, conflictólisis. Entonces aquí le llaman posconflictólisis y él dice, hay dos fases. Aquí es donde empiezan a aparecer los síntomas. Aquí es donde la señora se palpa la masa en la mama. O ahí es cuando el señor que ya consiguió trabajo, ¿sí? Al que despidieron consiguió trabajo y entonces además está muy contento y le están pagando mejor. Ya está tranquilo, entonces ahí le empieza, va al médico por un síntoma y ahí le detectan la masa en el hígado. Y el organismo ya está haciendo su trabajo. Entonces él habla de que en la fase de posconflictólisis lo llama PCLA y PCLB, y que en la mitad hay como un subidón de energía en el que los síntomas son más fuertes, se agudizan los síntomas y ya después la persona se va normalizando y se va poniendo bien. ¿Qué pasa? Aquí es donde el señor empieza que ya no orina bien, que es que el chorro no es así de fuerte como era antes, o que es que entonces es intermitente, que orina a chorritos, etcétera, etcétera. Aquí va al médico y le mandan los exámenes y dicen, no señor, es que usted tiene un carcinoma prostático. Ahí.
cuando ya está reparando, ¿sí? O la persona, el conflicto fue más suavecito y entonces en esta fase es cuando le da fiebre por la noche, le da sudoración y entonces empieza a toser y a expectorar. Y entonces no, es que tiene unos mocos muy feos, amarillos, verdes, no, tómate un antibiótico, ¿sí? Ahí ya está reparando. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una cifra, cuando se acabó, hubo una cifra enorme de personas con tuberculosis. ¿Por qué? Porque cuando estaban allá en los campos de concentración, estaban todos los días como que el depredador está detrás. En cualquier momento me llevan para la cámara de gas y me puedo morir, ¿sí? Y desaparezco. Entonces todos los días estaban en estrés. Los pulmones, sobre todo los alvéolos, tienen que volverse más eficientes. Entonces se hace una masa para captar más oxígeno, más vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se terminó el conflicto, vienen los microorganismos a sacar todo eso, a sacar esa masa que se hizo allá. Y ahí es cuando aparecen los síntomas, cuando todas las personas consultamos y cuando entonces nos mandan medicamentos o una cosa, la otra. Esto no quiere decir que lo que hacen los médicos está mal, ni que no hay que consultar a los médicos, ni que no necesitamos antibióticos o medicamentos, ni que no necesitamos de la cirugía. Hay muchas ocasiones en las que sí y muchas en las que no. Sí, sobre todo la cirugía sí prácticamente todas las veces se requiere, ¿vale? Entonces, él dice que siempre y cuando exista una solución del conflicto se desarrolla en esas dos fases. Ya después se pasa a la PCLB, posconflictólisis B, y entonces volvemos a entrar en la vida cotidiana y normal y todo está bien y maravilloso, ¿sí? Aquí lo tenemos más amplio, aquí es donde aparecen los síntomas. Yo estoy viendo a un señor, hoy trabajé con él por la mañana en terapia, y entonces sí, efectivamente, el conflicto de la próstata tiene que ver con asuntos de la norma, ¿sí? Entonces, voy a tener que cambiar de señor, porque probablemente esto después lo vea otras personas de la familia. Entonces, voy a cambiar de señor y de ejemplo. Acabo de caer en la cuenta. En todo caso, otra persona hace un problema de próstata, ¿sí? Cáncer. Hammer hizo un cáncer de testículo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque perdió una cría. Los testículos tienen una función muy importante y entonces tienen que ver con la reproducción. Y su esposa hizo un cáncer de ovario porque también tiene que ver con la reproducción, ¿sí? Bien. Otra persona se sale de la norma, de lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que si un señor tiene, o una señora, voy a hablarles de un hombre, tiene hijos y el hijo abandona a la esposa y le lleva a los hijos a sus papás o a los suegros para que se los cuiden y él no aporta nada para ellos, el abuelo de esos muchachitos puede hacer un cáncer de próstata porque me tengo que ocupar de mis nietos, mi hijo o mi hija no se están ocupando. Otra cosa puede ser todo lo que sea de la norma, infidelidades. Entonces conscientemente se la pasa muy bien poniéndole los cuernos a la señora, pero a nivel inconsciente, uy no, es que eso es pecado, va a la iglesia, resulta que es protestante o evangélico, entonces no, allá le dicen que eso es pecado, que eso no se puede hacer, que no sé qué, que se va a condenar, entonces eso se sale de la norma, entonces puede hacer una masa en próstata también, ¿sí? ¿Cuándo aparecen los síntomas? Por aquí, cuando ya se está resolviendo el conflicto. Bueno. En el cerebro entonces, ¿qué sucede en esa segunda fase de la enfermedad? Los focos de Hammer, que antes era muy bien definido, había uno en cualquier parte, aquí puede aparecer en este lugar, luego puede aparecer aquí, en otra parte puede aparecer aquí, de acuerdo al conflicto, de acuerdo al órgano que se corresponde con esa parte del cerebro. Entonces ya la segunda fase, la biodiana es menos nítido el foco de Hammer. ¿Qué sucede? Que es aquí cuando si la persona tiene la mala suerte
de que dice, doctor, yo me estaba bañando y resulta que me dio un mareo y me caí, le mandan un TAC. Está en la segunda fase de la enfermedad, le mandan un TAC y el neurólogo, muy preocupado y queriendo ocuparse del señor muy bien, dice, ya le hizo metástasis al cerebro y operan al señor. ¿Y de qué lo operaron? De un foco de Hammer. Entonces, yo hace 2 años estuve en Cartagena dando una conferencia de esto y como había venido una internista de allá a formarse conmigo, invitó para la conferencia a una neurocirujana. Estuve en la conferencia y después, muy queridas, me llevaron al aeropuerto y me dijo la neurocirujana, eso que decir, no te imaginas la cantidad de veces que yo he operado pacientes y mando la muestra patología, los he operado que porque tenían un tumor y mando la muestra patología y no había nada. ¿Por qué? Porque lo que había era un foco de Hammer y eso fue lo que observaron en el TAC. Pero ¿qué pasa? Que esto lamentablemente todavía no se conoce a nivel de medicina. Mi objetivo en este momento, yo tengo una meta, un sueño, que es traer a un médico mexicano con quien yo me he ido a formar y que desde que él se estaba formando como médico, desde que estaba estudiando medicina, él empezó a estudiar y a aplicar a Hammer. Entonces yo fui en el 2016 2 veces para hacer el curso con él, el año pasado fui y volví, repetí, y quiero volver a repetir aquí en Colombia, aquí en Medellín. Entonces mi ambición es poder traer al doctor Luis Felipe Espinosa a que venga, a que muchos médicos y personal del área de la salud en general puedan hacer ese curso con él, ¿sí? Ese es el objetivo, para que podamos ayudar de una manera diferente a las personas, ¿sí? La localización del foco de Hammer en el cerebro está determinada por la naturaleza del conflicto. De acuerdo al conflicto va a aparecer el foco de Hammer en un lugar o en otro. Si la persona tiene mucho miedo a morir, no es que yo esté de acuerdo con que fumen, ni les voy a decir que pueden fumar, ni a nadie le voy a decir que fume, que eso no lo va a matar, no, porque además es muy desagradable. Sin embargo, una persona que no tiene miedo a morir se puede fumar 3 paquetes de cigarrillo al día, aunque sea sin filtro, no se va a morir. En cambio, si vive un impacto, quien no haya fumado en su vida ni haya estado cerca de nadie que fume, si vive un bioshock de miedo a la muerte, le va a dar un cáncer de pulmón. ¿Pero por qué si nunca se fumó un cigarrillo en la vida? Porque lo que vivió fue un bioshock de miedo a la muerte, ¿sí? Bueno, si resolvemos el conflicto, entonces ya entramos en esa segunda fase. A nivel del órgano, bueno, esto ya lo dije todo. La tercera ley de Hammer, él la llamó el sistema ontogenético de los programas especiales con sentido biológico. Entonces, ¿qué dice la tercera ley de Hammer? Hammer se preguntó, ¿por qué se enferma un órgano u otro? ¿Por qué se enferma un órgano u otro? Y él se hizo esa pregunta. ¿A qué se debe? Que el organismo responda con uno o con otro conflicto, o de una manera o de otra, dependiendo del conflicto, cómo cada persona lo vivió, va a responder un órgano u otro. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? ¿Ninguna? Bueno, entonces, en esa tercera ley, Hammer une los descubrimientos de las 2 primeras leyes dentro del contexto de la embriología y de la evolución del ser humano. Entonces, ilustra la correlación entre la psique, el cerebro y órgano desde un punto de vista evolutivo. Y dice, la ontogenia reproduce la filogenia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiénes hay aquí que sean del área de la salud y que conozcan de embriología? Bien, gracias. Entonces, sabemos, cuando conocemos, aunque sea un poquito de embriología, aquí tenemos cómo está conformado un pececito los primeros días de la gestación.
cómo está una salamandra, cómo está un pollo, cómo está un cerdito y aquí cómo está un ser humano, ¿sí? Un conejo, bien. Y aquí ya todos nos diferenciamos al final de nuestra gestación, ¿sí? Pero al principio todos somos prácticamente iguales al principio. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque Hammer se dio cuenta que los diferentes órganos se comportan de manera diferente en esa primera fase de la enfermedad que es conflicto activo y se comportan diferente en la segunda fase de la enfermedad. Allá, ok. Entonces, después de mucho tiempo de investigar, Hammer se dio cuenta que ese comportamiento diferente tiene que ver con el origen embrionario de cada órgano. Entonces encontró una cosa súper interesante. Hay unos órganos, o mejor dicho, para quienes no conocemos o conocen de embriología, hay 3 capas cerebrales y el día 17 de nuestra gestación ya están formadas las 3 capas cerebrales. Una de ellas, que es la más interna y la más antigua, se llama el endodermo, está más adentro. La siguiente se llama meso porque es la de la mitad, mesodermo. Y la tercera se llama ectodermo porque es la más externa. De cada una de esas partes se van a desprender, por decir de alguna manera, unos órganos específicos. Los órganos que tienen que ver con la capa cerebral endodermo, que es la más antigua, son los órganos de supervivencia y son los órganos que van desde la boca hasta el ano. Entonces, tubo digestivo, colon, estómago, una parte del estómago. También los pulmones y el hígado, porque tienen que ver con la supervivencia. Los órganos del mesodermo, ahí Hammer hizo la división, él dice mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Los órganos del mesodermo tienen que ver con conflictos de ataque, de peligro, de ataque. Entonces va a haber conflictos en unas capas, en pleura, peritoneo, pericardio y una parte de la piel. Y los órganos del ectodermo van a tener que ver con otros conflictos. Yo los voy a ir diciendo aquí. A nivel del endodermo, entonces el día 17 ya está formado todo esto, entonces los conflictos que tienen que ver con atrapar el bocado son conflictos de endodermo. Atrapar el bocado, como les decía ahora, no es solo lo literal, sino le ofrecieron que le van a hacer un ascenso. Entonces, esa persona está muy contenta porque ya la van a subir a gerente. Y resulta gerente comercial. Y resulta que el martes tienen una reunión para darle la noticia, ya oficializar el ascenso. Pero llega el martes y entonces ella va a la reunión y el jefe le dice, me da mucha pena lo que te voy a decir, pero resulta que es que mi sobrino, que estaba en otra empresa, perdió su empleo y yo le voy a dar ese puesto a él. La persona no pudo atrapar ese puesto que quería, ese salario. De acuerdo a cómo viva el conflicto, puede llegar a ser una amigdalitis bien impresionante, ¿sí? O puede llegar a ser una gastritis porque dice, es que no puedo aceptar, es que eso ya era mío, ya me lo habían prometido, ya todo estaba listo, ya estaban hasta listos los papeles y no era sino ir a firmar. Entonces puede que no lo pueda digerir y haga una gastritis. De acuerdo a cómo lo viva, lo va a hacer un conflicto u otro. Entonces los conflictos que tienen que ver con endodermo son de atrapar y de tragarse el bocado. También de absorber o digerir el bocado. Las personas dicen, es que yo no puedo digerir eso, ya me lo tragué, pero no lo puedo digerir. Yo les pongo un ejemplo. Tuve una empleada
que cada 2 por 3 me decía que tenía que ir al médico porque tenía una gastritis. Entonces yo le dije, venga, a ver, vamos a arreglar eso, mejor cortémoslo por la cabeza. Venga, yo le hago terapia. Entonces le hice terapia con el grupo de alumnas y entonces resulta que ella, cuando hace la gastritis, ella tenía un hermano con el que se la llevaba súper bien, iban a los bailes juntos, les encantaba bailar. Y un día, en un diciembre, iban a matar a un tío de ella, de un barrio popular, en fin, entonces iban a matar al tío. Y el hermano y el tío también se la llevaban muy bien, y el hermano se metió a defender al tío y mataron al hermano. Entonces ella dice, yo odio a ese tío, es que el que tendría que estar muerto es él, yo no me lo trago, ojalá lo hubieran matado a él. Ella no puede. Cada vez que tenga una situación que se le parezca que no puede digerir eso que se tragó, hace gastritis, ¿sí? Ahí lo trabajamos, por supuesto, se le solucionó el tema de la gastritis, ¿sí? Entonces tiene que ver con, o no puedo asimilar eso, muy posiblemente va a tener conflictos de intestino delgado, ¿ok? Si es en pulmones, también tiene que ver con el endodermo, entonces son conflictos de miedo a morir. Una señora hizo un cáncer de pulmón, entonces le dicen, el terapeuta, que es un médico, con quien yo me formé, le dice, usted tuvo, antes de que le apareciera ese cáncer de pulmón, ¿usted tuvo alguna situación en la que tuviera un miedo muy grande a morir? Yo no. Entonces él le dice, bueno, váyase para su casa y usted va a encontrar cuál fue la situación, un miedo muy grande a morir, así un peligro inminente de morir. A la siguiente sesión viene y le dice, doctor, ya lo encontré. ¿Qué pasó? Y dice, vea, es que hace tanto tiempo, hace tantos meses, yo fui a visitar a mi papá, que vive en un edificio muy alto, él vive en el 10º piso, y mi hijo pequeño tenía 8 meses. Entonces mi papá, muy gracioso, cogió a mi bebé, se asomó al balcón y me dice, ¿y si se cae el nene? Dice, obviamente eso no me hizo mucha gracia. Entonces, ¿qué sintió? Y el inconsciente lo vive, da igual si soy yo o si tengo mucho miedo por la muerte del hijo. ¿Sí? Exacto. Es lo mismo. Entonces, ahí la señora encontró el origen del conflicto. Entonces, en pulmones, miedo a morir, miedo inminente a morir. Si se trata del mesodermo antiguo, que es la segunda capita del cerebro, entonces nosotros cuando estamos en el vientre, no necesitamos una piel muy fuerte, ¿cierto? Nacemos con una piel muy suavecita, uno dice, ay, parece una piel de bebé, ¿cierto? Y a uno le encanta, porque es muy suavecita. Entonces, cuando estamos en el vientre, eso no necesitamos una piel muy fuerte. Cuando ya después vamos a salir, si la piel se va haciendo más fuertecita, para poder aguantar el sol, el frío, etcétera, etcétera. También nuestros, a nivel evolutivo, los antiguos, los animales incluso, que estaban en un medio acuático, ya si van a salir fuera del agua, necesitan otra piel. Entonces aquí los conflictos son conflictos de protección y de preocupación por la integridad. ¿Y eso qué quiere decir? Una persona puede hacer un cáncer de pleura, o un derrame pleural, o una tuberculosis pleural, por un conflicto de tengo que proteger mis pulmones. Simplemente, no tan simple, de pronto ve que va por la calle y ve que viene un loco pegándole a todo el mundo y ella está de frente y dice, hijo de madre, me pegó en el pecho, me partió, me va a sacar un pulmón. Entonces, con eso que ella piensa, puede hacer un problema de pleura. O una persona, ¿por qué será que operan a unas personas de apendicitis y unos tan tranquilos y otros hacen una peritonitis? Ese que hizo la peritonitis tenía mucho miedo de esa cirugía, decía, no, me van a rajar todo el estómago, no sé qué.
ese siente que tiene que proteger los órganos del abdomen, y a los órganos del abdomen los protege una capa, o están protegidos por una capa que se llama el peritoneo. Bien, entonces aquí, y las glándulas mamarias, las mamas también se ven afectadas, pero eso no es una capa que recubra a ningún órgano. Sí, pero es que las glándulas mamarias son las encargadas de la protección de la familia. Las otras son protección individual y estos son protección familiar. Hay que proteger al clan. ¿Con qué? Con comida. Un ataque contra la piel puede ser un problema de piel, ¿sí? Un vitiligo puede darse, ¿por qué? Porque la persona se siente manchada. El vitiligo es un conflicto de mancha, ¿sí? Se siente sucia, vivió un conflicto muy fuerte de mancha, ¿sí? Y puede ser real, imaginario, simbólico, virtual. Yo me acuerdo que atendí a una persona con vitiligo y el conflicto de ella es que estaba totalmente relacionada en el árbol genealógico, porque aquí se incluye el trabajo con el árbol genealógico. Estaba relacionada con una tía abuela que había muerto de 3 años de una anorexia. 3 añitos. ¿Cómo así? ¿Una bebé de 3 años? Sí, la mamá decía, cuando nació la hermanita, ella dejó de comer. Y estando así pequeñita decía, es que me da mucha rabia que ella la cuidan mucho, celos, ¿sí? Entonces después viene otra y manifiesta ese conflicto que los otros lo vivieron como conflicto de mancha. La otra capa cerebral se llama el mesodermo nuevo y de esa capa cerebral se van a desprender unos órganos, o el tejido celular es el mismo de unos órganos que son los huesos, los músculos, los tendones y los cartílagos y las articulaciones. Entonces, los conflictos aquí son de desvalorización. No valgo, no soy capaz, no puedo, no tengo la fuerza suficiente para hacer ese trabajo. La persona se siente desvalorizada. Por ejemplo, en una ocasión consultó una persona por una artritis en manos y yo le pregunto, haciéndole la historia clínica, ¿a qué te dedicas? Y me dice, yo soy química farmacéutica, pero trabajo como secretaria en tal sitio. ¿Cómo se siente esa señora? Se siente desvalorizada, se siente muy mal. Yo hice una profesión a la que me quería dedicar y no me puedo dedicar a esa profesión y me toca terminar en esto, ¿sí? Entonces se siente desvalorizada. ¿En qué? En la acción. Por eso la artritis era en las manos. Aquí no tiene nada que ver con que la cejuela, con que es que después de los 40 no sé qué. No, eso tiene que ver con la desvalorización. Si la persona está muy desvalorizada va a tener más problemas. No es como el que va al médico, el señor mayor que va al médico y entonces le dice el médico, no señor, es que esa rodilla le duele porque es que ya usted con esa edad que tiene eso es muy normal, que le duela la rodilla. No, doctor, es que la izquierda no me duele y también tiene 80 años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me pasa en una y en la otra no? Bueno, entonces si la persona se siente desvalorizada, va a haber problemas, artritis, artrosis, osteoporosis y además tienen que ver con la primera o la segunda fase de la enfermedad. ¿Sí? Si se siente que no es rápida, lo suficientemente rápida, puede hacer un conflicto de desvalorización de las artritis en las manos. Si es un problema en el codo, porque es que no es lo mismo que me den las manos, a que me den el codo, a que me den la rodilla, etcétera, etcétera. Me acuerdo tanto una persona que vino a la consulta porque le dolía mucho el codo. Eso es codo de tenista. Sí, pero yo en mi vida he cogido una raqueta. Y entonces, ¿por qué me da codo de tenista si yo no, ni queda cogido una raqueta en mi vida? Pues así se le llama. Bueno, el caso es que yo le pregunto, ve, ¿y cuándo te empezó ese dolor? Entonces dice, en tal época. Entonces yo le digo, ve, en esa época de pronto sentiste que tenías algún conflicto
en tu radio de acción, ¿sí? En el radio de acción dice, ah, claro, es que vea, a mí me trasladaron no solamente de oficina, sino que me pusieron a hacer otra labor. Ella era jefe. Entonces dice, me trasladaron a otra parte y yo llegué a ese otro lugar y yo quería implementar unos cambios, pero no me dejaron. Ahí, en su radio de acción, no pudo implementar los cambios, la frenaron, entonces se sintió desvalorizada. Lo más bonito de esto es que me daba mucha risa después, porque al cabo de un ratico de que ya trabajamos y sanamos esa historia, ella decía, ve, que se hizo el dolor, tantos años con esto, ve, ¿y dónde está? Y no lo encontraba, porque ya se le había caído, porque trabajamos es el tema, ¿sí? Bueno, si es un dolor de cabeza, es desvalorización intelectual. ¿Y eso qué quiere decir? No logro resolver este problema con mi cabeza, ¿sí? No consigo resolver este problema con mi cabeza. Ovarios y testículos van a tener que ver con conflictos de pérdida. Si es osteoporosis, no va a dar en las dos fases de la enfermedad, en las dos, sino que los síntomas se van a presentar en una de esas dos fases de las que le hablé. Y los conflictos del ectodermo, o sea, de esa última capa cerebral que nosotros los seres humanos tenemos mucho más ectodermo que los otros. Entonces, aquí son varios tipos de conflictos, son muchos más. ¿Por qué? Porque al principio, la supervivencia, todos los animales están por la supervivencia, ¿cierto? Entonces, el que tiene en la naturaleza o es el que come o el que es comido, ¿cierto? Así funciona. Nosotros hay una parte que es todo totalmente instintivo, que es esa primera capa cerebral, los órganos del endodermo, órganos de supervivencia. Aquí, en cambio, ya empezamos a socializar, entonces va a haber más problemas. ¿Por qué? Porque no nos sabemos comunicar, entonces va a haber más conflictos. Entonces aquí el desarrollo evolutivo nuestro se supone que es más avanzado que el de los animales, se supone, ¿sí? Porque eso se comunican más fácil y no hay problema, como nosotros. Entonces aquí ya vamos a ver conflictos sexuales, que puede ser de frustración sexual o que puede haber otros problemas de que la persona se siente que el marido le puso los cuernos o siente que vivió una relación sucia, una relación sexual. El cuento del papilomavirus, que es que hay que vacunar a todo mundo y a todas las muchachitas. Si la muchachita no tiene el conflicto, que lo viva como que ¿cómo es que yo me fui de fiesta, me emborraché y me acosté con este tan horrible, no sé qué? Por la borrachera, vea lo que dice, ahí se siente sucia, ahí puede hacer un papilomavirus. Pero si no tiene el conflicto no le va a dar, esté o no esté vacunada, ¿sí? Conflictos de identidad es yo dónde pertenezco, no sé de dónde soy, como que me siento como un bicho raro en esta familia. Conflictos de amenaza en el territorio, puede haber problemas de bronquios. Conflictos de un susto inesperado, entonces problemas de laringe. Conflictos de pérdida de territorio, cómo puede sentir la persona que perdió. Entonces aquí van a ser conflictos de pérdida, de ataque o de invasión al territorio. Esas personas después pueden hacer problemas de coronarias. ¿Por qué? Sobre todo los hombres. Pensemos en los campesinos, cuando menos piensa, o se van de aquí o los matamos ya, porque a mí me interesan estas tierras, que por aquí hay mucho oro y yo lo quiero para mí, entonces se larga o se mueren todos. ¿Qué tiene que hacer? Salga con lo que tiene puesto, ¿cierto? Cuando resuelvan el conflicto y logren conseguir un tugurio donde sea, pues pueden llegar a ser un infarto, ¿sí? Conflictos de contrariedad en el territorio también van a afectar sobre todo estómago. De no poder marcar el territorio, entonces puede haber problemas de vejiga porque no pueden marcar el territorio. Los animales, ¿cómo marcan su territorio? ¿Cómo hacen? Orinando. Lo mismo el animal humano, ¿sí? Nosotros también. Bueno. El proceso de reparación habitualmente se presenta con
masa, o sea, con hinchazón o un tumor o infección, fiebre y dolor. Es ahí cuando la persona habitualmente, porque siente síntomas, va a consultar. Hipócrates decía, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Nuestro organismo está programado para responder de una manera específica, ¿sí? Con un programa especial con sentido biológico de la naturaleza, al que habitualmente llamamos enfermedad, pero es un programa que ya está diseñado así. La cuarta ley de Hammer habla del sistema ontogenético de los microbios, que dice, en términos muy sencillos, dicen, los microbios no son nuestros enemigos, son nuestros amigos y vienen a trabajar cuando ya vienen a trabajar todos en la segunda fase de la enfermedad, o sea, en lo que se llama conflictólisis. Entonces, ¿pero qué pasa? Ah, es que le dio fiebre, es que tiene un absceso, no sé qué, póngase antibióticos. Ya el organismo está haciendo su trabajo, ese absceso se va a acabar de madurar y se va a drenar, sí o sí se va a drenar, con o sin antibióticos. No quiere decir que yo diga que no hay que poner antibióticos, en ocasiones se requieren, ¿sí? Entonces, Hammer encontró, uno, que los microbios no van a migrar, no se van de una capa cerebral a la otra, y que hay unos microbios específicos para cada conflicto o para los órganos de cada conflicto. Entonces, para los órganos del endodermo son las micobacterias y los órganos y los hongos, para los de mesodermo son las bacterias y las micobacterias, y para los del ectodermo son las bacterias y los supuestos virus, porque todavía no han realmente descubierto que sí haya virus, ¿sí? Que sí los hayan detectado, y lo que se muestran como virus, entonces son creados en laboratorio, ¿sí? Entonces dicen, los virus no existen. Bueno, entonces esta ley explica el rol benéfico de los diferentes virus, ¿sí? Hay una historia que cuentan que es me gusta mucho, que dice que en cierto pueblo había muchos incendios con frecuencia. Entonces contrataron a unos investigadores para que vieran qué pasaba, porque había tantos incendios allá. Entonces los investigadores, cada vez que había un incendio, los llamaban, vea, en tal sitio hay un incendio, y ellos arrancaban y se iban para allá. Se dieron cuenta que en todos los incendios siempre había bomberos. Entonces ellos dijeron, los que causan los incendios son los bomberos. Llegaron a esa conclusión tan interesante. En realidad, si nosotros por cada célula que tenemos 10 microbios, por cada célula hay 10 microbios. Esta es la proporción, vea. Nosotros estamos aquí y esta es la cantidad de microbios que tenemos. Entonces, ¿quién tiene a quién? ¿Sí? Entonces son nuestros enemigos. En realidad son nuestros amigos, ¿sí? Porque además entran a limpiar, que los hongos entraron a limpiar un montón de materia muerta que había ahí y que hay que expulsar, ¿sí? Bueno, y la quinta ley de Hammer, o quinta esencia, él la llamó la quinta esencia, y es muy sencilla. Él dice, cada mal llamada enfermedad, o sea, un programa especial, debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, creado para resolver un conflicto biológico inesperado, o sea, una emergencia biológica, y ayudar a la supervivencia del individuo o de su grupo, y puede ser comprendido
a través de la evolución de la vida. Esa es la quinta ley, ¿sí? Tiene un sentido biológico toda enfermedad. No es lo mismo una persona que tiene una otitis derecha y es diestra. Me acuerdo de una persona que me dice, ves que llevo 2 meses con un dolor aquí impresionante, ya fui donde el otorrino, ya fui al odontólogo a ver si había alguna cosa por ahí, al neurólogo a ver si era de alguna neuralgia, no sé qué tal, no me quita. Pregunto, ve, ¿hay alguna cosa que quieras escuchar y que no has logrado escuchar? Ah, sí, ya sé qué es lo que pasa. Ve, ¿y necesariamente tenés que escuchar eso o hay alguna otra salida si no te lo van a decir? Si no te lo van a decir, ¿hay alguna otra salida? Ah, sí, listo. Llevaba 2 meses con el dolor. Cuando me dice, en ese momentico que hablamos, menos de 5 minutos, de repente dices que, ay, vos sos bruja. Y yo, ¿qué pasa? No, pues tampoco. ¿Qué pasa? Es que yo no podía hacer este movimiento. Ahora puedo abrir la boca, yo llevaba 2 meses sin poder abrir la boca. Bien, hacer esto no podía, del dolor. Otra persona consulta por una otitis izquierda, no, una amiga que me llama. Ve, es que tengo un dolor aquí, listo. Y contame qué pasó anoche. Nada. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste que te hubiera gustado no escuchar? Ah, ya. No, es que acordate que yo me separé de fulanito. Y entonces, todavía no estaba divorciada, estaba separada. Esto fue en España. Entonces me separé de fulanito y entonces resulta que anoche, hablando por teléfono, él llega y me dice, ve, pero es que cuando uno se separa tiene que hacer partición de bienes. Y entonces ella le dice, sí, es que vos que aportaste como a esta relación, porque precisamente se separó porque ella era la que lo mantenía. Dice, no, nada, pero yo ayudé. Ah, sí. Entonces ella escuchó que le iba a tocar partir su apartamento, que lo había pagado ella solita con él. Eso no le gustó. Esa conversación fue por la noche. Al día siguiente por la mañana tenía un dolor en el oído izquierdo. ¿Sí? No quería escuchar. Entonces todo tiene un sentido biológico. Bueno, hasta aquí esto es simplemente una pincelada y un resumencito de las 5 leyes. Hammer dice las enfermedades no son errores de la naturaleza carentes de sentido que haya que combatir, sino que son sucesos inteligentes y útiles. En el seminario que yo les comento, que quiero traer, que aquí está esta información que les pusimos ahí están más o menos enunciadas las 5 leyes, está abierto para todo el público, muy rico que logremos conseguir muchos médicos, enfermeras, personas del área de la salud, psicólogos, etcétera, etcétera, y si hay personas que tengan enfermedad o que sean terapeutas en alguna otra cosa y se quieran dedicar a esto, también, ¿sí? Entonces aquí hay un resumencito por detrás. Entonces el doctor Luis Felipe nos va a hablar mucho más de todos los conflictos de los diferentes órganos, cuál es el conflicto de este órgano, por qué se produce tal enfermedad, ¿sí? Y después miramos cuál es la solución, ¿sí? Yo quiero compartirles además otra cosita, otro temita de los que yo trabajo y que a mí me gusta muchísimo. Entonces se llama El Proyecto y Sentido y en general a toda la gente también le fascina. Yo hago un taller que llamo Volver a Nacer. Es un taller muy especial porque si uno busca y escarba un poquitico, encontramos que básicamente, prácticamente todas las enfermedades se gestan. Sí, es bien decirlo así, se gestan durante nuestra gestación. Porque si la mamá vivió un susto bien horrible, un susto de muerte allá, pues nosotros de pronto no lo vivimos. Pues nosotros de manera directa. Pero el bebé siente
ese miedo que la mamá sintió y después más adelante va a traer a su vida un conflicto parecido al de la mamá y puede llegar a ser un cáncer de pulmón. Y entonces habría que ir hasta el vientre a sanarlo, a sanar desde allá. O personas que tienen problemas y dificultades con el dinero, es que yo por más que ahorro no logro conseguir nada ni comprar nada, porque vea, cuando tengo un ahorrito, ahí mismo se me presenta un inconveniente y se me tengo que gastar el ahorrito, ¿sí? No logran ganar suficiente dinero, no logran manejar bien el dinero, o es que se mantienen solas o solos, por más que yo intento tener una pareja o una buena relación de pareja, las relaciones que más me duran son 2 o 3 meses, situaciones así. ¿Eso con qué tiene que ver? Entonces digamos que tenemos aquí a un chico y a una chica que o bien están casados o ni siquiera se conocen. Y resulta que este fin de semana se van a ir de fiesta. Entonces, cada uno se encuentran en la discoteca, sienten el flechazo, empiezan a bailar y a tomar y terminan teniendo una relación sexual. Cada uno tiene unos planes completamente diferentes, pero resulta que después la muchachita quedó embarazada. Entonces, hijo de madre, ¿qué hago? No, yo cómo voy a abortar, ni riesgos, no, tener este bebé, pero ni siquiera me quedé con el número del teléfono con ese que me acosté, ¿qué voy a hacer? Y él tenía unos planes bien diferentes a los de ella. Lo que ellos estaban viviendo en ese momento son proyectos que le van a transmitir al bebé. Ese bebé va a venir al mundo a cumplir con los proyectos que le transmitieron esos papás. Entonces vamos a hablar de algo que se llama proyecto y sentido. ¿Qué son los proyectos? Son los para qué, son los pensamientos y las vivencias de nuestros padres. ¿Desde cuándo? Desde 9 meses antes de la concepción. Pero si ni siquiera se conocían, sí, pero él tenía unos planes y ella tenía otros. Más lo que pasa durante la concepción, más lo que pasa durante la gestación, más lo que pasa durante el nacimiento, ¿sí? Entonces, el sentido es la interpretación que yo le doy a esos proyectos. Ese es el sentido, de acuerdo a cómo el bebé interprete ahí en el vientre eso que los papás le transmiten, sobre todo la mamá, entonces va a vivir de una manera u otra. Por ejemplo, en uno de los talleres de Volver a Nacer, yo le digo a la gente que ahí no tienen que hacer ni decir nada que no quieran hacer ni decir, o sea que no están obligados a decir lo que no quieren. Entonces, y que si hay alguna cosa que no quieran que se sepa en el grupo, me lo digan a mí aparte. Entonces, en un descanso, se me acerca una señora de unos 60 y pico de años y me dice, ve, es que a mí me pasó una cosa que yo no quiero decir ahí en el grupo. ¿Qué te pasó? Y dice, es que a mí me violaron cuando yo tenía 4 años. Y yo le dije, tranquila, no lo tenés que decir, le pones un código allá, yo te voy a decir y listo. Listo, cuando estamos haciendo la terapia de ella y yo le digo, ahora quiero que vayas a tu concepción, entonces ella empieza a decir, no puede ser, no puede ser. Yo, ¿qué pasa? Mi papá está violando a mi mamá, mi papá está borracho, mamá no quiere, mamá se defiende, papá le pega. Y dice, ahora comprendo por qué me violaron cuando tenía 4 años. Si es producto de una violación, lo más posible que le pase es que viva violación o que después vaya a vivir muchas situaciones de abuso y de violación, aunque sea el territorio, aunque no sea el territorio íntimo, ¿sí? Pero se va a sentir violada en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuántos tipos de proyectos? Hay muchos, ¿sí? Entonces, hay un tipo de proyecto que se llama bastón para la vejez. Resulta que el papá y la mamá ya tienen 10 muchachitos y el menor ya tiene 10 o 12 años, los otros se casaron, se fueron, etcétera, etcétera. Entonces dicen, vamos a hacer otro bebé para que cuide de nosotros cuando estemos viejitos.
ese chico o chica, cuando sea adulto, va a querer casarse, pero le va a ser muy difícil conformar un hogar. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente fue programado para estar disponible para papá y mamá, para cuidar de ellos. Entonces no va a poder hacer su vida, porque ya está con ese proyecto, ¿sí? Entonces el sentido de su vida es estar disponible. Los curas y las monjas tienen todos proyecto de bastón para la vejez. ¿Por qué? Porque en una familia donde hay 12, se enferma la mamá o el papá, el cura y la monja son los que tienen que ir a cuidar, porque es que los otros tienen una familia, ¿cierto? O están muy ocupados trabajando, entonces el cura y la monja van y lo cuidan. Proyecto de ser niño de reemplazo. ¿Qué sucede? Resulta que tuvieron un bebé y a los 5 días se murió y estaban felices con ese bebé. Entonces dicen, vamos a hacer otro bebé para que se nos quite la tristeza, para que reemplace al otro. Yo les cuento que yo le cambio los nombres a las personas. Entonces, en una ocasión, una persona viene a la consulta y me dice, yo quiero entender por qué yo no soy feliz. Tengo un marido extraordinario, tenemos unos hijos maravillosos, tenemos un trabajo excelente los dos, tenemos casa, carro y beca, todo, pero yo no soy feliz. Yo le insisto mucho a todos mis alumnos y a toda la gente que pasa por mis manos o por mi consulta y por mis cursos, les digo, no debemos juzgar a nadie, porque yo nunca sé qué historia hay detrás de esa persona. A nadie debemos juzgar o detrás del comportamiento de esa persona. Entonces, seguramente que a esta señora muchas de sus amigas le habían dicho, pero vos si sos desagradecida, ¿cómo se te ocurre? Mira todo lo que tenés tan bueno y cómo decís que vivís triste y aburrida. No, no fregues. Bien, ¿qué pasó con ella? Que resulta que una familia muy numerosa, una familia paisa, muchos hijos, tal. Entonces había una muchachita a la que yo llamé Teresa. Entonces esa muchachita, Teresa, se muere cuando tiene 7 años. Y se muere, digamos, el 30 de abril. Después de Teresa, ya, como ella tiene 7 años, ya había otro muchachito, otra muchachita, otro muchachito. Y como están muy tristes, la mamá hace otro bebé. Nace el 1 de mayo, o sea, hay un día de diferencia, el año no importa, tiene que ser después de que se murió la que se murió. Y además de eso la llaman Teresa. Cuando la mamá llama a Teresa, ¿en quién está pensando? En la muerta, en la que le duele, ¿sí? Por lo tanto, ella no podía ocupar su lugar, porque estaba ocupando el lugar de una muerta. No tenía su propia identidad. Sanamos eso. ¿Cuántas sesiones de terapia necesitamos? Una, para poder sanar esa historia. En otra ocasión en Barcelona me dice un personaje, me dice, ve, yo quiero trabajar que yo soy el eterno suplente, trabajarlo en terapia. ¿Qué querés decir? Me dice, ve, yo trabajo para un canal de televisión haciendo tal cosa, y resulta que todos los años se hacían, allá le llaman oposiciones, al concurso que se hace para entrar en carrera administrativa, en los cargos que son de oficiales, ¿cierto? Se llama así. En todo caso dice, durante todo el tiempo, cada año hacían oposiciones o el concurso en ese canal. Yo entré a trabajar ahí en ese oficio y nunca más. Llevo 11 años y nunca más han vuelto a hacer un concurso. Entonces a mí me hacen un contrato por 3 días o por 5, o cuando es muy largo es por un mes. Esos eran los contratos. Entonces, bueno, vamos a trabajar, listo. Resulta que se casó papá y mamá, al poco tiempo tienen un bebé y ese bebé se muere al mes de nacido. La mamá está súper triste, es el primogénito, muy tristes. Entonces el esposo le dice, mi amor, vamos a hacer otro bebé para que te quite esa tristeza. Entonces hacen otro bebé, pero resulta que no ni regalaron ni botaron las cositas de ese bebé, sino que hicieron un altarcito,
donde guardaron el cascabelito, los teteros, las ropitas primeras que le pusieron a ese bebé. Por lo tanto, el puesto está ocupado. Al año siguiente, la misma fecha que murió el otro, nace el siguiente, el eterno suplente. Él no podía ocupar su lugar. ¿Qué le pasa a estas personas? Son personas que viven tristes, deprimidas y no entienden por qué están tristes y deprimidas, ¿sí? Y no pueden ocupar su lugar. A veces inclusive tienen mucho sobrepeso porque dicen, es que yo es como si estuviera muerto en vida. O alguna persona me decía en consulta una vez, es que es como que yo soy una persona delgada en este cuerpo tan grande. Y se vivía golpeando contra las paredes porque estaba reemplazando a un hermano suyo que había muerto. Pero ese niño y esa niña adoptada, que también ve uno que es muy frecuente, casi todos tienen problemas de aprendizaje, cantidad de adoptados, y no asume la familia, a pesar de que es un niño que no sabe de su pasado. No, nosotros pensamos que no saben, pero ellos saben. Exacto. Ellos saben su pasado, mas no saben que lo saben. ¿Por qué el muchachito o la muchachita adoptados tienen dificultades en el aprendizaje? Porque ellos están pensando dónde estará mamá. Están buscando a sus padres todo el tiempo, ¿sí? Están alertas a ver dónde está. Además de eso, yo valgo tan poquito que mi mamá me abandonó o me regaló, no me quiere. Son muchas cosas las que hay ahí. Yo te voy a decir una historia muy hermosa que me pasó. Fui a Bogotá a hacer un taller de volver a nacer hace varios años. Entonces me había dicho una señora, vea, yo vivo en Miami, pero vea qué bueno que usted va a hacer porque justo en esas fechas yo voy a estar en Bogotá. Listo, se inscribió para el taller, ¿verdad? Cuando llegamos al sitio del taller, yo ya había visto que había llegado casi toda la gente. Cuando llega otra señora, le dije, ve, vos sos fulanita de tal. No, yo no soy, yo vine en reemplazo de ella. Ella te mandó esta nota. Y yo, ok. Entonces leo la nota, ve, que no es que me tuve que ir urgente para Miami porque resultó un problema allá, no sé qué, ok, listo. Entonces esta mujer me dice que ella era adoptada, ella sabe quién es el papá, mas no sabe quién es el mamá. Entonces de una familia muy de la creme de Bogotá, el papá la regaló a otra familia de la creme, ¿sí? Y dice que la esposa del papá, cuando la veía ella en las fiestas, de dedo parado, se asustaba mucho y se ponía muy incómoda, pero la adoptaron un señor y una señora bien, tal. Por supuesto se encontraban en las fiestas de la Jet Set de Bogotá. El caso es que ella no sabía quién era su mamá. Cuando ahí en el taller, ella, cuando en el momento de la concepción, ella, porque es uno irse atrás en la vida y uno puede volver a ver todo lo que vivió y sintió. Entonces ella se da cuenta que su mamá era una estudiante de medicina, que este señor, como su esposa no podía tener hijos, la conquista porque él quería tener un bebé, pero después la señora no le permite tener ese bebé con él, ¿sí? Entonces, él simplemente se lo quita, la quita y se la regala a otros. Entonces, era una estudiante de medicina. Este señor la conquista, tal, hacen un bebé y después la regala. Lo más interesante, ella no sabía que iba a ir al taller hasta 2 días antes de que empezaba el taller. Yo empezaba el taller el viernes. El jueves la tía le dijo, ve, yo me tengo que ir para Miami, allá hay que llevar una ropa, a vos te sirve mi ropa, llévate esto y llévate el regalo que tenés que llevar allá. Y ella llevó la ropa sin abrir el paquete. Había comprado la tía una ropa nueva, sin abrir el paquete al taller. Yo les pido que lleven una ropa blanca. Ella llega y abre el paquete ya al final del taller, llega y lo abre, y la ropa blanca que había comprado su tía era una pijama de cirugía. El inconsciente lo sabe.
Entonces las personas, yo he encontrado personas ahí que se acuerdan, aunque la mamá los hubiera abandonado, aunque no supieran quién era el papá, no, dicen, no, mi mamá me dijo que era un señor que cantaba en una heladería o en una cosa de esas por allá por Colombia, en un estadero, y que ella fue a un baile allá y que ese señor le gustó mucho, terminó con él, y entonces no sabe ni qué era cómo se llama el señor, el muchachito, la muchachita. Pues la persona que está haciendo el taller de volver a nacer saben perfectamente cómo se llama. Hace poquitico una persona me dijo, no, yo mentí en la edad. Yo dije que tenía 26 años porque llegó del campo, pero era para poder que me dieran trabajo. En realidad tengo 17 cuando estaba haciendo al bebé, que fue la que estuvo en el taller, ¿sí? Pues que ya está adulta. Entonces, la persona no sabe que lo sabe, pero sí lo sabe. De hecho, tenemos información de nuestros ancestros ahí grabada. La persona que tiene proyecto de Salvador, entonces lo hacen no para que le ayude a la gente, y si además de eso se llama Jesús, o María, o Salvador, o Jesús María, o María José, tiene que venir a ayudar, y son personas que están disponibles para los otros, y dan, y dan, y dan, y se olvidan de ellos mismos. Son salvadores, van por la vida como salvadores, ¿sí? Por supuesto que en general se quieren muy poquito, y están dándole a los demás para que les den un poquito del amor que ellos no se tienen para ellos. El sentido de su vida es el sacrificio, viven sacrificados. Personas que son papá o mamá de reemplazo. Entonces son niños que desde chiquitos les toca hacer el papel de cuidar a la mamá o el papá, porque es que la mamá vive deprimida. Me acuerdo que había en un taller una que decía, mi mamá solo se levantaba de la cama en los diciembres. Eso sí, desde el 8 de diciembre ella estaba levantada dando órdenes, manda, hagan el pesebre, vea, hagan la latilla, vea que no sé, dando órdenes, pero el resto del año ella pasaba deprimida, ¿sí? Entonces les toca a los niños desde pequeños ocupar el lugar del papá o de la mamá. El sentido es ser sacrificados. Proyecto de ser pareja de reemplazo. Me acuerdo que tuve una persona en consulta que me decía, yo soy la persona más infiel de este planeta. Yo, aunque esté casada, yo no puedo decirle a alguien, si alguien me lo pide, yo se lo presto, ¿sí? ¿Qué pasa? El papá, la mamá no era muy generosa con los servicios nocturnos, ¿sí? Entonces el papá dice, voy a hacer a la mujer perfecta. Y para el papá, ¿cuál era la mujer perfecta? La que siempre decía que sí, la que siempre decía que sí. Entonces esa niña tenía el proyecto de siempre decir que sí. Me veo la cara de aquel señor. Sí. Por eso yo insisto mucho, no debemos juzgar a nadie. Sean perfectas. No debemos juzgar a nadie porque yo nunca sé qué historia hay detrás del otro. En estos talleres yo veo cosas, vea, les cuento, fueron la mayor y la menor de una familia de 16 hijos. De 16. El papá, excepto a la última, que porque se parecía mucho a la mamá de él, excepto a la última, hijas e hijos, nietas y nietos, a todos los violó, a todos. Entonces uno dice, pero es que es un violador, no sé qué, podría decir la persona. Si averiguamos la historia de ese personaje cuando era un niño que estuvo en un orfelinato, ¿cuántas veces lo pudieron haber violado en el orfelinato? Y yo no sé si ese niño interpretó, como me hacen eso, yo voy a hacer lo mismo. O cuando me hacen eso es que me dan amor, entonces yo le voy a dar amor a mis hijos, así es que se da amor. O yo permito que me hagan eso y a mí me dan un pan más o un huevo más en el orfelinato. Yo qué sé qué historia grabó ese niño pequeño que se convirtió en un adulto, ¿sí? Entonces yo insisto mucho, no debemos juzgar a nadie. Les aconsejo
hay un librito muy especial que se llama La Ley del Espejo. Si se inscriben en la página web que es bioreprogramación.com y que está aquí, ¿sí? En este material, bioreprogramación.com, biorepro con una sola R. Entonces, si se inscriben en la página web, ustedes pueden decir, vea, entonces por contactos, contáctenos, entonces dice, por favor mándenme el librito de la ley del espejo que Luz Dari prometió en la conferencia. Y también les podemos mandar unos diccionarios que tenemos en PDF. Es imprescindible que se inscriban porque con el cuento que se inventaron de la ley de protección de datos, yo no les puedo mandar un correo a nadie que no me haya autorizado que se lo manden. Entonces, si se inscriben, nos mandan a decir, vea, por favor, mándeme lo que Luz Dari prometió, y les mandamos unos cuantos libros en PDF, ¿sí? Bueno, entonces, el de pareja de reemplazo ya se los conté, y proyecto de Cupido, o agencia matrimonial. ¿Qué quiere decir? Resulta que el papá y la mamá están en muchos problemas en el matrimonio. Entonces dicen, vamos a hacer un bebé a ver si se arregla este matrimonio. Y como no han arreglado sus historias, tienen 5 meses de embarazo y se separan. O nace el bebé y a los 2 meses se separan. Entonces ese bebé dice, yo fracasé porque a mí me hicieron para mantener a mis papás juntos y yo no lo conseguí. Se va a sentir culpable toda su vida. Y es muy posible que se mantenga soltero, pero sea muy bueno, ve, vos que estás solo, te voy a presentar a fulanita que de pronto ustedes pueden cuadrarse, ¿sí? Viven arreglándole la vida de pareja a los otros, pero ellos están solos, porque fracasaron en su proyecto de mantener a los otros, al papá y a la mamá juntos, ¿sí? Y proyecto de esclavitud. Yo pensaba, honestamente yo pensaba, que solamente tenían proyecto de esclavitud los que eran muy oscuritos, negritos, ¿sí? Pero no. El año pasado, haciendo el taller en Barcelona, me di cuenta de una persona que los papás vivían en Barcelona ciudad. Cuando ella tiene 8 o 9 años, se trasladan a un pueblo que es muy turístico porque es muy bonito y allá montan un negocio en una calle muy buena donde pasan todos los turistas, entonces venden un negocio de souvenirs. A la muchachita la sacan del colegio y no puede volver a estudiar porque tiene que trabajar ahí en la tienda con los papás. A la hermana la dejan donde los abuelos. La hermana hace carrera, estudia, termina su carrera y tal. Esta mujer, pues sí, cuando yo necesito algo, mis papás me dan la plata, pero nunca tuvo un salario. A los 40 años, la hermana dice que las vacaciones va a ir a pasarlas allá. Entonces los papás le dicen, bueno, venga, pero usted trabaja aquí en la tienda. Y ella dice, sí, yo sí trabajo, pero ¿cuánto me van a pagar? Y la hermana, que lleva ahí 30 años trabajando, dice, ¿y es que se puede pedir un salario? Después de 30 años trabajando ahí, no había podido estudiar ni hacer una carrera. A esa edad empieza a estudiar, ¿sí? Entonces, tenía proyecto de esclavitud. Me acuerdo de otro caso, una amiga mía fue obrera toda la vida. Además de eso, entonces ella dice, bueno, yo quiero ganarme una platica más, ese salario de obrero tan bajito, no sé qué. Entonces, con mucho sacrificio se compra una cámara de fotos, entonces hace cursos de fotografía, entonces va y le toma las fotos en la primera comunión, en el matrimonio, venga, pónganse todos aquí, venga con la familia, venga con no sé quién, no sé qué cuántas, las fotos, de todo, el bautizo, no sé qué. Y después no le pagaban. O le pagaban una partecita apenas, se quedaban con no, tráigame las fotos, tráigame que yo le pago la otra semana, nunca le pagaban. ¿Por qué? Porque resulta que la mamá quedó huérfana cuando tenía 3 años. Y entonces el papá, que no sabía qué hacer con una muchachita de 3 años, la lleva y la deja en una finca. Entonces le dice, vea, cuiden a esa muchachita, ustedes les dan comida y ella les ayuda y le dan un vestidito por ahí de vez en cuando. La muchachita sigue creciendo, el papá la sigue pasando de finca en finca para que le den la comida. Después, como es muy juiciosa, muy trabajadora, le empiezan a pagar.
pero ella nunca recibió un solo centavo de lo que pagaban, sino que el papá lo recibía y se lo gastaba. Entonces era la esclava del papá. La hija después tiene proyecto de esclavitud y por eso no le pagaban sus trabajos, ¿sí? Hasta ahí es lo que yo les quiero compartir por el momento. Dentro de poquito yo voy a hacer un taller de alergias. ¿Alguien de aquí tiene alguna alergia? ¿De qué? A los AINES, ok. Fue tan bonito, hace poquito fue una señora con una alergia a los antibióticos. Penicilina, ok. Yo hago un taller de alergias. El 90% de las alergias se les puede curar el 90% en una sola sesión de terapia. En una sola sesión. El 16 de junio voy a hacer un taller, es por la mañana, son muy poquitos cupos porque doy un poquito de teoría y luego cada persona recibe su terapia. Y en la tarde hago biorreprogramación en grupo ese mismo día. ¿Qué quiere decir? Un grupo de 8 o 10 personas como máximo van a recibir terapia para trabajar un tema específico, bien sea con la relación con el dinero, bien sea de alguna enfermedad, una migraña, una amigdalitis constante, lo que sea. Entonces lo trabajan ahí por la tarde. El 17 de junio voy a hacer el taller de volver a nacer. ¿Quedan cupos, Luisa? Creo que había uno. El día de las elecciones, por eso voy a empezar a las 10 de la mañana y voy a trabajar solamente con 5 personas porque hay que ir a votar.